Hola, muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con nuestras charlas de entrenamiento para abogados y abogadas en habilidades de comunicación de calidad desde ahora, 6:15 de la tarde hasta las 6:45, 30 minutos, hora de Colombia. Vamos a estar conversando sobre estos importantes temas en la vida de los y las abogadas. Recordemos que se trata de ser mucho mejores comunicadores. Muchas gracias por ese like. Y para que los abogados logren entonces comunicar sus argumentos, sus tesis, sus objeciones, sus recursos, interrogar, contrainterrogar y demás, es absolutamente indispensable que a la par del conocimiento académico se desarrolle la habilidad de comunicar ese mensaje, ese principio, su concepto entonces, según el que sea de acuerdo al contexto específico, su noción, su contenido y alcances específicos en punto de convencer, de disuadir, de refutar, de argumentar, de contraargumentar, entonces, de narrar inclusive, que hacen que el profesional del derecho sea, en mi opinión personal, mucho más integral como abogado, litigante por ejemplo, y si es un servidor público que toma decisiones o colabora inclusive en la administración de justicia, pues con más razón esas habilidades de comunicación deben estar absolutamente adquiridas en aras de comunicar entonces un mensaje tal cual se pretende comunicar para evitar entonces eso que podríamos llamar zonas grises, ambiguas, que podrían generar entendimientos o interpretaciones diferentes a la intención que el profesional del derecho pretende entonces sacar adelante en su trabajo diario. Hace 8 días mencionábamos la proactividad, perdón, la asertividad, la proactividad es el tema de hoy, la asertividad como la primera habilidad social, es decir, de comunicación de calidad con otras personas que hacen parte de estas 6 o 7 habilidades que determinan o estructuran el gran concepto de la comunicación justamente con otras personas. Recuerden, inteligencia social. Y dijimos hace 8 días que la asertividad es esa capacidad que tiene, en este caso el abogado, para comunicar de una manera clara, de una manera completa, todo eso que quiere comunicar, que desea comunicar. Entonces, para ser comprendido tal cual entonces él pretende ser asertivo, claro, para manifestar aquello que pretende con el contenido y alcance que sea necesario y suficiente como especialista en el manejo de la ley, de los derechos y las garantías que justamente la misma ley está protegiendo y está, eh, una vez más, garantizando dentro del desarrollo de una actuación en los estrados judiciales e incluso fuera de los estrados judiciales. La segunda noción, la que vamos a comentar el día de hoy, como ya lo había anunciado, es la proactividad. ¿Qué es ser proactivo o proactiva? Vamos a conceptuar e inmediatamente vamos a decir por qué es importante para un abogado o un colaborador de la justicia tener esta habilidad de la proactividad como una de sus herramientas
fundamentales, valiosas en su capacidad de comunicar. ¿Qué es ser proactivo? Pro en favor de y activo de una actividad, de una finalidad. Obviamente las tareas hacen parte que sean adecuadas de ese objetivo. Entonces ser proactivo podríamos decir además que es hacer que las cosas sucedan en la realidad. Como un abogado es apropiado que sea proactivo cuando comunica, además de claramente, es decir, asertivo, puede y debe, esa es su misión, comunicar a los demás qué es exactamente lo que pretende y según su análisis e interpretación de los fundamentos fácticos de los hechos, entonces mencionar en coherencia y en congruencia cuál es la actividad que se requiere de la administración de justicia en caso de que se trate de una actuación pública ante los estrados judiciales, quiero decir, o en privado como en una conciliación, pues están justamente esos conocimientos que el abogado titulado acredita portando su tarjeta profesional y que por eso es un asesor jurídico. Entonces ser proactivo en general es hacer que las cosas sucedan de acuerdo, mucha atención, a la estrategia que el profesional haya decidido llevar a cabo para cumplir con ese objetivo, con eso que pretende, que por supuesto necesariamente, y pareciera un comentario de sentido común, y de hecho lo es, que la ley ampare, proteja y tenga previsto el procedimiento adecuado, oportuno, para impulsar o actuar ante la administración de justicia según la jurisdicción de que se trate. Muchas veces notamos cómo en la vida profesional de los abogados de pronto tienen un concepto muy general, poco determinado, mucha atención, poco delimitado de los principios apropiados, de las normas a aplicar e incluso de uno que otro argumento, pero carecen de la profundidad necesaria que se supone un abogado, por ser especialista en el conocimiento de la ley, pues tiene que conocer, se sobreentiende, se presume que conoce y en consecuencia sus argumentaciones se van por las ramas o son insuficientes o incluso en algunas otras ocasiones son mucho más extensas de lo necesariamente apropiado, de lo necesariamente conveniente. Cuando lleguemos al tema de programación neurolingüística, vamos a empezar a utilizar todos estos conceptos de los que hemos hablado desde hace ya 10 y con esta 11 semanas, conceptuales, básicos, estructurales también, fundamentales, para comunicar entonces ese mensaje con una altísima, mucha atención, altísima probabilidad de salir adelante, al menos en principio, en la comunicación de ese mensaje de una manera contundente, persuasiva, disuasiva. Por eso hemos dedicado estas últimas 10 semanas a actualizar los conceptos de la estructura axiológica o de valores éticos, morales y jurídicos, y desde hace algunas otras semanas los temas de inteligencia emocional, es decir, de autoconocimiento y control de emociones, y estos de los que estamos tratando desde la semana anterior y hoy, como son
los de comunicación con los demás o inteligencia social. De manera que una vez concluyamos estos, que son 7 u 8 temas, desde el anteriormente mencionado, la asertividad, hasta el pensamiento estratégico, ahí sí vamos a comenzar de lleno a tratar esas técnicas de comunicación para hacer mucho más efectiva esa pretensión, esa intención de comunicar un mensaje con altísimas, repito, probabilidades de ser realmente convincente y entonces llevar a cabo eso que se quiere. Entonces, esta actualización de conceptos tiene esa finalidad. Para muchas personas, el concepto de dignidad humana tiene algunos visos, algunos satélites inclusive, si me permites el término, pero no necesariamente a veces coinciden los criterios de autocontrol, de principio, de regla, de lógica, de sentido común o los temas importantes para los abogados que se conocen como los principios de la sana crítica, y por eso los tips que hemos mencionado tienen ese objetivo, es actualizar el contenido de esas propuestas de comunicación, porque justamente dentro de las habilidades de los abogados es absolutamente necesario tener muy claro el concepto y asegurarse, mucha atención porque esto hace parte del tema del pensamiento estratégico, asegurarse de que quien o quienes me escuchan conozcan el contenido y alcance de ese mismo concepto, que tiene necesariamente que coincidir porque se trata de un sistema de leyes específico con vigencias temporoespaciales también específicas, que no pueden tener distintos conceptos de interpretación. Es posible que las consecuencias sean diferentes de acuerdo a el contexto específico, pero el contenido de noción, de concepto, de contenido, tiene que ser unívoco. Y la labor del abogado es asegurarse de esa univocidad del concepto. Entonces estamos diciendo que la proactividad la posee, estoy controlando el tiempo además, las personas que tienen iniciativa, que son líderes. Los líderes son aquellas personas que cuentan dentro de sus habilidades con todas estas de las que hemos estado conversando estas últimas 11 semanas, pero que no solamente las conocen intelectualmente, sino que además las tienen por convicción insertas en su estructura de personalidad y en sus creencias, y siempre las hacen operativas todo el tiempo en todos los ámbitos en los que trabajan. La proactividad, quiero leer este pequeño texto. Dice, es un término que acuñó, para que sepamos de dónde viene, el señor Viktor Frankl, del que seguramente también ha usted escuchado hablar bastante. Es un neurólogo y psiquiatra austriaco él, que sobrevivió a los campos de concentración nazi en esas épocas tremendas, y que los indicó mucho en su libro El hombre en busca de sentido en 1946. De ahí viene ese concepto. Una persona proactiva, decía hace un rato, es un líder. Mi pregunta es, ¿usted es un líder? ¿Usted monta, presenta, indica, sugiere las pautas que deben seguirse según su estructura mental, en coherencia, según su estrategia y su rol específico, de manera que se influencie, no se manipule, recordemos, se influencie la toma de una decisión según esa específica orientación de la que usted debe tener suficiente habilidad para conseguir ese objetivo? Muchas veces, inclusive, ser líder es ocasionar en otros ciertas molestias, pero recuerden, no es lo que se dice específicamente, sino la forma como se dice. Y aquí comenzamos también a mencionar algunos temas
de la programación neurolingüística que me están diciendo, usted puede decir lo que quiera. Si tiene una estrategia, si es estratégico, si es asertivo y si es proactivo, si pretende que las cosas ocurran, debe ser seductor, persuasivo, disuasivo, convincente, elocuente, para que su propuesta de comunicación logre llegar a la mente de quien lo está escuchando, y más si es quien toma la decisión, y generar en él ese proceso de toma justamente de decisión acorde con esa pretensión. Por supuesto que los hechos, que las evidencias y los razonamientos argumentativos estén en congruencia y estén en coherencia. Aquí no se trata de engañar, aquí no se trata de hacer incurrir en error absolutamente a nadie de manera injusta, de manera antiética, de manera inmoral e inclusive antijurídica. No, señor, no, señora. Aquí se trata de ser un excelente comunicador con base en las reglas del juego que están plasmadas en esos valores jurídicos de los que hemos hablado, como el debido proceso, como el derecho de defensa, como el de lealtad, como el de la dignidad, como el de la majestad de la justicia, y todos los que gravitan la idea de la administración de justicia. Aquí se trata de ser profesionales en el cumplimiento del deber, con, además, repito, del conocimiento académico como tal, que es obvio y se supone que quien porta la tarjeta lo tiene ya. Estas otras habilidades, que son las de comunicación con calidad de un mensaje, para elevar esas posibilidades de llegar a cumplir con ese objetivo, con esa defensa judicial. Pero se trata de ser profesionales decentes, honestos, íntegros y muy leales consigo mismo y por supuesto con los intervinientes, y aún más finalmente con la administración de justicia. A veces se dicen cosas indebidas. Entonces, cuando se deja siempre a salvo, y es mi sugerencia para reflexión, la dignidad de las personas haciendo propuestas sobre los razonamientos, sobre las conclusiones, más no sobre la persona de quien hace ese razonamiento o genera esas conclusiones o esas decisiones, es mucho más probable que esa interacción sea de mejor calidad, y por supuesto eso eleva también esas mismas probabilidades de obtener los éxitos que en el marco de la ley necesariamente sean procedentes. Entonces, no es lo que digas, sino cómo digas las cosas. Ejemplo, en alguna ocasión escuché en algún despacho judicial a un abogado litigante, a un defensor, hacer la siguiente propuesta comunicativa al juez. Tomó la palabra, el juez le dio la palabra y le dijo algo como esto: señor juez, a mí me parece que usted no está respetando el derecho de defensa al que tiene justamente derecho mi cliente. Me parece que está conculcando ese derecho. Eso lo escuché y mi recomendación es: diga algo que signifique eso, pero no necesaria y justamente eso con esas palabras específicas. Si usted es un estratega, si es hábil en comunicación, en cambio, mi sugerencia, por supuesto ajustada a su personalidad, puede ser algo más apropiado como esto: señor juez, en aras de garantizar el derecho de defensa de mi cliente, yo le ruego que reconsidere su decisión, de la que sea, con fundamento en los siguientes razonamientos. Y hago el esbozo muy breve, muy concreto de ese razonamiento. Es muy distinto eso a decirle a quien va a tomar una decisión que está violando el derecho de la persona que yo represento. Eso lo que hace es ofender, inclusive si vamos un poco más allá, insultar esa autoridad que tiene el juez directamente. Y me pregunto yo si un estratega realmente
capacitado realmente con esa habilidad de comunicación, de elocuencia, de persuasión, de encanto, si se quiere, si lo quieres ver de esa forma, porque así es también, es un elemento más, le conviene expresar semejantes patrones lingüísticos a quien preside una audiencia y quien representa la majestad de la justicia. Yo o tú puedes estar en desacuerdo con la decisión que tome el juez o quien funja como autoridad en ese momento. Mi obligación como abogado es preservar esa dignidad no solamente del defendido, sino y la mía propia, sino además de quién va a tomar la decisión. Recordemos que en otros videos habíamos dicho que no es esto una pelea de carácter personal. Se trata de discusiones dialécticas, de razonamientos que con condicionamientos de interpretación yo procuro presentar, pero con calidad y con respeto una vez más por la autoridad que encarna justamente la majestad de la justicia. Usted puede decirle al juez entonces lo que a bien tenga, es usted es libre. Mi pregunta es si esa forma de actuar que he puesto como ejemplo y que es de la vida real y que escuché, que vi en un despacho judicial, es consistente, es coherente, es estratégica, es asertiva, es proactiva, es entonces respetuosa y le ayuda a usted en la consecución de su objetivo argumentativo y finalmente de su pretensión, ofendiendo. Es un riesgo. No digo que todos los jueces se sientan ofendidos, quiero decir. Pero ¿para qué correr el riesgo? Usted puede decir lo mismo de muchas otras formas y lo mejor es palabras neutras que dejen siempre a salvo la dignidad de quien toma la decisión y por supuesto la suya propia como profesional respetuoso justamente de la dignidad, que además es un principio del procedimiento. No solamente es una garantía y un derecho que tenemos todas las personas independientemente de cualquier consideración del contexto que caracterice nuestra vida, sino que mucho más cuando me dedico justamente a ser defensor o a ser acusador o a representar jurídicamente los intereses de otra persona. No solamente es importante ser, sino además parecer. Puedo tener el discurso, pero si no lo puedo expresar en coherencia, en concordancia, bajo una interpretación que deje siempre a salvo, y este es el concepto más importante de las habilidades sociales, la dignidad, el respeto, la autoestima de todo otro ser humano que participe en nuestras actuaciones judiciales. Dejo esta consideración para que más adelante, serenamente, tranquilamente, reflexiones al respecto y hagas un examen de cómo tú estás haciendo uso de la palabra en todo momento. Otra aplicación práctica, además de los despachos judiciales, es cuando interactúes con ese cliente que va y te pregunta por una opinión, por un concepto y que busca tus servicios como abogado precisamente porque se supone que eres la persona idónea en el conocimiento. ¿Cómo te estás comunicando? ¿Cómo estás interactuando con tus posibles clientes en una entrevista previo a un contrato como representante judicial o inclusive cuando estás litigando? Siempre debe estar presente la necesidad, por eso esto es transversal. Hay que estar practicando en todo momento. Genio bueno o genio malo, depresión, ansiedad, miedo, no tienen que ver. Por eso también hablamos antes de estas habilidades sociales del autoconocimiento y control de emociones. Un excelente estratega, una persona encantadora es aquella que en el 90 y tanto por ciento de los casos mantiene el absoluto control de sus emociones. Eso también lo hace un magnífico estratega, el que
no necesariamente reacciona a una provocación. El que simplemente, se deja llevar por sus emociones. La pregunta es si es estratégico. Si lo es, magnífico, pero siempre conservando tu propia dignidad y la dignidad de todas las personas que están interactuando en tu profesión, e inclusive esto va mucho más allá de la simple labor del litigio, y en tu familia y en la vía pública, y cuando tienes oportunidad entonces de comunicarte con cualquiera otra persona. ¿De qué clase, de qué nivel estamos hablando cuando tú te comunicas con otras personas? Esto es entonces de integralidad, porque yo debo ser la misma persona en términos de principios y valores en mi trabajo y fuera de él también. Cómo me comporto en una reunión social, inclusive en un paseo. Puede haber un poco más de relajamiento, pero no necesariamente significa que los principios y las garantías en general que nos caracterizan como nacionales, al menos aquí en Colombia, ya no operan en ese contexto. Esto es para todo el mundo porque son los principios y garantías generales, y como abogado tiene esa persona que funja como tal el deber ético y moral siempre de ser coherente y congruente en su conducta, y eso es control de emociones, y asimismo con base en esa estructura y en esa convicción, en encontrarle sentido a lo que hago. Si me dedico a la ley, lo mínimo que espero es que cuando yo me comunique con otros para que hagan o no hagan, o para mostrar mi desacuerdo o lo que sea, lo hago desde el respeto. En eso consiste una genuina vocación de una persona que se dedica al mundo jurídico. De lo contrario, habría una incongruencia, habría una incoherencia, y por supuesto no habría mucha calidad, sino contradicciones en el ejercicio de esta profesión tan bella como es la de dedicarse al mundo jurídico, para ayudarles a los demás, si uno lo piensa más detenidamente, a resolver, a solucionar un conflicto o un desacuerdo de carácter social, con sentido común y con respeto, de la manera más civilizada posible. Estoy indicando, la vocación debe ser no solo por portar la tarjeta, sino además por demostrarla en mi conducta personal diaria, me vean o no me vean. Eso hace al abogado, o al colaborador de la justicia, un auténtico abogado o abogada, o justamente colaborador de la justicia. Muchas veces al refutar se ofende a las personas, y ya para concluir, y por el mismo principio que acabo de mencionar, generamos en los demás ese deseo de contraatacar. Aquí de pronto se contradice, y mis patrones lingüísticos deben ser neutros también en lo posible, para mencionar el hecho que quiero pretender, haciendo entonces el ejercicio de refutación, de contradicción. No sé si la palabra ataque, que es más propio de un lenguaje de guerra, de confrontación, se aplique y sea coherente y congruente con los temas de preservación de la propia dignidad y de la dignidad de los demás. Entonces mi pregunta, ya para finalizar, es: ¿qué nivel de proactividad tienes en este momento? ¿Cómo estás utilizando estrategias con sentimientos, pensamientos, palabras y acciones, inclusive gestos? Eso hace parte del lenguaje. Si son o no acordes con esa vocación y con esa justicia en la que se supone como abogado debo creer y debo mostrar todo el tiempo en mi conducta. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado a ver esta transmisión en vivo en este tema, entrenamiento para abogados en habilidades de comunicación de calidad, hoy con el tema de la proactividad. Gracias a las personas que estuvieron conectadas. Diana,
Quedo pendiente del chat a sus comentarios, a sus propuestas de temas, a sus opiniones y en 8 días nos volvemos a encontrar para que continuemos hablando de inteligencia social, habilidades de comunicación de calidad. Hasta pronto y muchas gracias.